Una prédica que va a ser de mucha bendición para tu vida. Yo saludo y bendigo a todos los que nos ven por redes sociales también. Y quiero decirte que hoy hay algo que va a suceder que realmente te va a ser de mucha bendición para vos, para tu vida, para mi vida. Cuánto he venido con una expectativa hoy de parte de Dios de querer una palabra para que Dios pueda bendecir y para que Dios nos pueda fortalecer en los momentos quizás que estamos transitando o caminando o viviendo o experimentando hasta hoy día. Sabes que muchos son los conflictos que en la semana uno tiene, y cuando venimos a la iglesia uno tiene que saber que uno tiene que tener la expectativa para poder absorber, tomar, escuchar ese mensaje, esa palabra que va a alimentar tu espíritu. Amén. No es quien predique, no es quien sea el portador del mensaje, sino que el mensaje en sí es lo que va a cambiar tu vida y va a darte lo que realmente tú estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo le puse por título a este mensaje: el final supera a tu principio. Y para que podamos entrar en lo que es hoy este mensaje, uno tiene que saber que la Biblia, en el cual uno se basa en leer y aprender más de Dios, la Biblia es un libro que está compuesto por 66 grandes pergaminos a lo largo de muchos años de historias canónicas, lo cual en la Biblia, según Santiago, nos dice que fue escrita por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu de Dios. No es que bajó Dios mismo, no, fueron hombres y mujeres inspirados, llenos de Dios, que escribieron la palabra. Y escribieron la palabra no para que solamente sea un libro de historia, sino para que aprendamos de los hechos que han pasado hace miles de años atrás, para que hoy en día entendamos que en Dios siempre va a haber solución y siempre va a haber esperanza. Dicho eso, la Biblia nos enseña muchos, pero muchos principios y muchas cosas para poder mejorar. Creo que hoy en día muchos quieren mejorar, ¿sí o no? Muchos quieren mejorar en este día. Entonces, como muchos quieren mejorar, hay palabras que nos van a ayudar a mejorar día tras día. Y una de esas palabras pueden estar desde los Salmos, desde Eclesiastés, desde Proverbios, donde nos enseñan muchos, pero muchos principios para que nuestra vida sea una vida de mejora. Creo que muchos quieren mejorar en su vida. ¿Cuántos quieren mejorar? Muy bien. Creo que me haces un poco el fondo, no me suban mucho, por favor. Gracias, chicos. Entonces, como muchos quieren mejorar, uno tiene que saber que a medida que vas caminando en el camino de Dios, Dios no solamente nos suelta profecía. ¿Cuántos han recibido palabra profética en algún momento de su vida con Dios? Muchos, quizás casi todos. Hemos recibido palabra profética. Entonces, la palabra profética no solamente es necesaria para nuestras vidas, claro que sí, pero también se necesitan principios, valores, también se necesitan enseñanzas que uno tiene que aplicar en la vida diaria del cristiano, para que no solamente sea un amén y me quede solamente con eso, sino que hay enseñanzas y principios que Dios nos manda a establecer y a aprender en esta vida para tener un futuro glorioso, para tener una vida exitosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Otra vez, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahí me gustó un poco más. Vamos a la palabra. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, muy cortito este mensaje, muy cortito el versículo, pero realmente, si tú prestas atención, va a ser muy revelador para aquellos que tienen hoy ganas de aprender nuevos principios a su vida. ¿Cuántos de eso hay aquí? Los nuevos principios que Dios nos enseña son para que aprendamos que con Él todas las cosas primero son posibles, y son para que aprendamos que la vida no solamente es euforia, que la vida no solamente son palabras proféticas, que la vida no solamente son profecías, sino que hay principios que yo tengo que estandarizar en mi corazón para saber entender las cosas que Dios nos viene a enseñar. Amén. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén a eso. Entonces acá Dios nos enseña que hay mejores cosas que las primeras. Es por eso que yo le puse
el título de este mensaje, el final siempre supera el principio. Yo tengo que entender lo primero, que en la iglesia que somos vos y yo, debemos de saber que siempre los finales en Dios son mejores que los principios. Amén a eso. Acompáñame en multimedia. Amén a eso. Los finales en Dios siempre son mejores que los principios. Pero pastor, ¿qué me está hablando? Uno tiene que entender que cuando uno comienza algo y Dios no está en el asunto, siempre se termina en pérdida y siempre se termina en abandono. ¿Cuántas veces uno intentó hacer algo con Dios? Intentó hacer algo sin Dios y termina dejando, abandonando, no siguiendo, tirando la toalla, como querramos llamarlo? Porque los finales sin Dios siempre se trata de eso, de finales de perdición. Pero diga conmigo, pero con Dios. Dígalo como si lo creyera, pero con Dios. Los finales siempre son de bendición. Ahí está. ¿Por qué siempre los finales son de bendición? Porque la Biblia nos enseña que los postreros días van a ser mejores que los primeros. Que aquel que siempre está en Dios, su final y todo lo que haga en Dios será de victoria. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea que todo lo que uno arranca con Dios, si en medio del proceso o en medio del caos lo terminamos con Dios, siempre va a haber victoria. Diga conmigo, pero en el camino. Ahora, dígalo nuevamente como si tuviera que hacerlo, pero en el camino. Ahí está. ¿Por qué yo te hago decirlo? No porque sea mecánico o vos seas neófito. Porque quiero que entiendas que la palabra se tiene que declarar. Lo que yo declaro es lo que yo realmente estoy creyendo. Porque tu boca puede ser de bendición o puede ser de maldición. Y lo que tú declares tiene el poder para que esta vida sea ejecutado, porque es por la palabra de Dios. Amén a eso. Entonces, la iglesia tiene que saber que siempre los finales con Dios son de victoria, pero en el medio, entre el comienzo de algo y entre el final de algo, en el medio siempre hay un proceso, siempre hay un nudo, un desenlace, siempre hay algo en el medio que necesita ser el desarrollo. ¿Por qué? Porque el comienzo ya solamente comienza siendo un historial y el final da por terminado algo. Digan conmigo, pero en el medio siempre hay un proceso. Y eso es lo que yo te quiero hablar en este día, de las mitades, de los medios que te van a hacer entender que el final con Dios siempre va a ser de bendición, que el final con Dios siempre es mejor que un final sin Él. Porque hay gente quizás que viene a las iglesias y le pasa un conflicto, le pasa un proceso, no le gusta algo, no le gusta la formación o lo que fuera, y abandona y se va. Y son como esas almas golondrinas que están de iglesia en iglesia, con el mismo problema, con el mismo proceso, pero sin un final de bendición. Porque cuando tú entiendes que tu final en Dios siempre va a ser de bendición, tú te quedas en donde Dios te plantó, cual sea el proceso motivo que en el vos estés viviendo, sabiendo que si Dios te plantó en una casa, en un lugar, tú no te mueves de ahí hasta que Dios te bendiga. Tal cual Jacob peleó con el ángel, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y la pelea terminó en bendición. La enseñanza de esto es que no hay bendición para aquel que no pelea. Hay gente que quiere bendición, pero no pelea la batalla en Dios. Y la iglesia, nosotros, tú y yo tenemos que saber que todas las cosas en Dios siempre van a ser peleadas. Que no hay nada en Dios que venga un ángel del cielo y te quiera regalar algo. Eso no es así. Eso no es verdad. O sea, hay gente que pretenda que porque tú vienes a la iglesia, sientas mariposas en la panza y creas que vas a estar flotando en los aires como mariposa, que te va a ir todo bien. Déjame decirte que eso es mentira. No te va a ir bien por causa que vos vengas a la iglesia, sino que vas a entender que en medio de tanto caos siempre hay una palabra de parte de Dios, que aunque el mundo te diga que no te va a ir bien, Dios te va a decir que sí. Y no porque vengas a la iglesia, sino porque tú le vas a creer a la palabra de Dios. Y yo quiero contextualizar esto, porque si no después por las redes sociales te matan, te acribillan, te sacan de contexto. ¿Hace bien a la iglesia? Claro que sí. La Biblia nos dice que hay que congregarse, que hay que estar juntos para adorar a Dios.
Ahora, ¿por qué somos insistentes en que tú vengas a la iglesia? Porque queremos que tu final en esta tierra sea de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que uno te insiste, te manda mensajitos, ven a la iglesia, te espero, y por ahí están los desagradecidos que te clavan el visto, no te contestan, te bloquean, se me acabó el teléfono. Estamos acostumbrados. Quiero decirte que a pesar que nos bloquees, que a pesar que apagues el teléfono, te vamos a seguir escribiendo igual. ¿Sabes por qué? Porque queremos que tu final en Dios sea un final de victoria. Amén. ¿Y por qué te estoy haciendo este desenlace? Yo quiero que vos sepas lo siguiente. En medio de los comienzos y en medio de los finales, siempre los procesos que están en la mitad son los que te van a llevar a que tu destino sea un destino de bendición o sea un destino de maldición. Quiero que me entiendas aquí. Para que vos tengas un final de bendición, tengo que estar de la mano de Dios. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Te lo voy a poner de esta manera. Si yo quiero que mi final en esta tierra sea un final de bendición, tengo que estar congregando en la iglesia. Para esos relegados que hoy en día estamos sirviendo, tengo que estar sirviendo, cumpliendo con la asignación que Dios me ha encomendado. Entonces yo ahí entiendo que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasa para bien, para darle gloria a Dios en todas las cosas y los aspectos de nuestra vida. Amén a eso. Amén. Ahora, cuando leemos este versículo es muy interesante entender lo siguiente, porque ahí la palabra dice que el final es mejor que el comienzo. Y quiero que me prestes atención aquí. ¿Por qué la Biblia nos habla que el final es mejor que el comienzo? Porque el comenzar algo cuesta un montón. Sean sinceros. Comenzar algo cuesta mucho. Comenzar una casa, aquello que hemos edificado en nuestros hogares. Comenzar una casa, ¿cuesta o no cuesta? Muchísimo, ¿sí o no? Arrancando desde los pilotinos, zapatos, lo que uno le ponga, depende del encadenado, las medidas, las varillas, ladrillos, después, columna, cuesta muchísimo, muchísimo dinero, mucho tiempo, mucha experiencia. O sea que el comenzar un hogar cuesta muchísimo. Cuando tú comienzas un trabajo, también cuesta muchísimo. Está el famoso derecho de piso, está el famoso hasta que le agarro la mano a lo que me está pasando, a donde yo tengo que trabajar, cuesta un montón. Comenzar una relación también cuesta mucho porque uno se va conociendo con otra persona. O sea que todos los comienzos en la vida cuesta muchísimo. Comenzar a venir a la iglesia también cuesta. Cuesta romper los patrones de que tú no puedes romper con tu vida vieja para comenzar algo nuevo con Dios. ¿Sabes por qué tú y yo hoy en día estamos en la iglesia? No porque seamos santos o seamos mejores, porque queremos tener un final diferente en nuestra vida. Es por eso que estamos en la iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Allá se lo fuerte para que el Espíritu se despierte. Es por eso que estamos en la iglesia, porque queremos un final de victoria, un final de éxito. Ustedes son la gente que viene los miércoles. Hay gente que viene el miércoles, gente que viene los sábados, como que se divide. Y gloria a Dios, nosotros no entraríamos. Pero la gente, toda la gente que viene a la iglesia, entendemos que queremos un final diferente. Quizás no queremos el final de nuestro papá alcohólico, de nuestra mamá depresión. No queremos ese final. Queremos un final diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero un final diferente. Por eso yo vengo a la iglesia. Porque entiendo que mi final va a ser mejor que mi comienzo. Porque lo dice la Biblia. El final siempre es mejor que el comienzo. Y cuando yo escribí este mensaje, realmente me fue de mucha revelación. Porque también en el campo espiritual, uno entiende que el comenzar con Dios cuesta muchísimo. Cuesta mucho congregar, cuesta mucho servir, cuesta mucho ser obediente a Dios en su palabra. Cuesta mucho ofrendar, cuesta mucho diezmar, cuesta mucho orar. ¿A cuántos sean sinceros le ha costado? ¿O le cuesta? Creo que a la mayoría. Porque los comienzos siempre cuestan muchísimo. Diga conmigo, dígalo más fuerte, pero el final siempre es mejor que el comienzo, nos dice la palabra. El final siempre es mejor, porque al principio te costaba orar, pero tu final
es diferente, porque ya tú aprendes a orar, aprendes a hacer intercesión, guerra espiritual. El comenzar una relación puede tomar montón hasta que se conectan, y tu final puede ser un matrimonio, una familia. O sea que el final fue mejor que el comienzo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué estamos hablando específicamente de los finales y de los comienzos? Porque el comienzo de algo cuesta mucho. Si tú hoy en día quieres tratar de dejar un consumo, porque esta es una iglesia que ayuda mucho al consumo de adicciones, si tú estás intentando dejar el consumo, te va a costar, ¿sí o no? El comenzar a dejarlo te va a costar mucho. Pero yo tengo buenas noticias para esto, porque según la palabra nos dice que el final es mejor que el comienzo. Entonces, si hoy en día a ti te está costando el comenzar, quiero decirte que son buenas noticias. Porque si tú te mantienes firme a lo que hoy en día te cuesta, siempre enseñamos en esta iglesia lo que cuesta vale. O sea que si ahora te está costando, tu final va a ser un final exitoso y de mucha bendición. Amén a eso. Porque uno tiene que entender lo siguiente: pase lo que te pase en la vida, si tú hoy en día sabes esperar en Dios, tu final siempre va a ser de victoria. Tú puedes estar pasando hoy la peor amargura de tu vida, el peor trauma. Hoy quizás puedes estar pasando la peor aflicción, el descontento matrimonial, el conflicto personal. Hoy puedes estar pasando la peor crisis financiera, tu peor momento ministerial. Quizás hay gente que hoy está transitando problemas en su hogar, problemas con papeles, problemas en el trabajo, problemas económicos. Yo no sé cuál es lo que hoy en día te está tocando vivir. Lo que sí te puedo decir en este día, que quizás hoy en día vos estás acá, escuchando específicamente esta palabra tan simple y sencilla, pero cargada con una unción de parte de Dios, que te dice en este día: si hoy en día tú viniste aquí con problemas que te están costando, con problemas que no sabes cómo lidiar, yo quiero decirte en este tiempo que el final sobre tu vida realmente va a ser glorioso. Porque la Biblia nos enseña que las cosas que te cuestan realmente valen mucho la pena. Y yo sé que aquí hay gente que le cuesta mucho congregar, que necesita ese empujón, dale, te espero venir. Bendito sea que hoy en día tú estés aquí, porque realmente estás venciendo con muchas cosas en tu vida, y que hoy en día estés en este lugar recibiendo la palabra de Dios es muchísimo. Aunque la gente te dice que es lo contrario, es realmente una bendición. Porque quiero que vos entiendas lo que hoy te quiero enseñar. Hay gente que comenzó trabajos, hay gente que comenzó cosas en Dios, y lo que yo te quiero decir que si hoy en día te está costando, hoy en día te cuesta, hoy en día, ¿cuánto le cuesta algo de parte de Dios? Sea sincero, ¿cuánto le está costando algo en la vida? ¿Un trabajo, o algo en la familia, lo que sea? Si te está costando, a mí mi Biblia me dice que el comienzo realmente cuesta, pero el final va a ser victorioso. Que lo que te costó ahora, si tú te mantienes en Dios, tu final realmente va a ser mejor de lo que te comenzó. Entonces yo te quiero decir en este tiempo que en el medio del principio y el final, en el medio hay algo, y ese medio es que tú estás en la iglesia siendo procesado por la palabra de Dios, para que prepararte y llevarte a un nivel diferente, para prepararte y que tú sepas y entiendas que Dios quiere procesarte, bendecirte, levantarte, alinearte, pero necesita que hoy tú sepas que aunque te esté costando, mantente todavía en pie. Que tú sepas que si hoy en día te está costando, te duele, que te mantengas firme. Yo no sé si alguien hoy puede recibir esta palabra. Hay gente que tiene que saber que si hoy en día te está costando, hoy en día realmente tú dices, me cuesta, me duele, Dios te dice en este tiempo, necesito que tú sepas que te espera un futuro glorioso, que te espera un final victorioso, que te espera realmente algo cargado de bendición para tu vida. Alguien que diga, amén a eso. Aleluya. Mira lo que tenés al lado y decirle, tu final será glorioso. Díselo, tu final será glorioso. ¿Sabes que en la vida uno puede ponerle final a muchas cosas? Yo le puedo poner final quizás a un trabajo, final a una relación, le puedo poner final a un vicio.
Yo tengo el dominio humano de ponerle fin a ciertas cosas. Amén. Diga conmigo, pero Dios tiene planes con nuestra vida. Porque la Biblia dice que Dios tiene planes y planes de bien. Yo no puedo ponerle fin a lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo no puedo ponerle un freno a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida. ¿Me va siguiendo ahí? Yo puedo poner un final a cosas naturales, reitero, trabajo, vicio, relaciones, pero lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere sembrar en tu espíritu, yo no le puedo poner un final, sino que tengo que, como yo te dije al comenzar, preparar para lo que Dios me va a dar y entender que mi final va a ser un final glorioso y de bendición. Entonces yo sé que aquí hay gente que le está costando el presente. La vida misma te está costando. ¿Cuánto de eso hay aquí? La vida te cuesta la mañana, te cuesta superar dolores, te cuesta superar duelos, angustias, decepciones, vicios, conflictos, trabajos. Te cuesta un montón poder superar día tras día relaciones. Porque yo quiero que entiendas lo siguiente. Si hoy en día te está costando, pero si tú estás de la mano de Dios, entenderás que tu final va a ser descargado de mucha bendición. Pero si me alejo de Dios, de su casa, de su presencia, de su palabra, realmente un final te espera. Y es un final cargado de maldición, de conflictos. Porque si ahora tú no puedes estar bien con lo que Dios te da, cuanto más allá afuera, lejos de Dios, con lo que el diablo te ofrece. Porque hay gente que dice, dejo la iglesia, estoy en un proceso, la estoy pasando mal, me alejo, me quedo en casa, no congrego. Realmente es un principio de error muy grande. Porque el mar no se va a abrir para aquellos que no tienen fe. El mar se abre para la gente de fe, ¿ven a eso? Entonces, las orillas son para las personas que se suben a la barca y naufragan en medio del océano. No hay orillas para aquel que no se sube a una barca. No hay orillas para aquel que decide creerle a Dios a pesar de las tempestades. Amén. La Biblia nos enseña mucho tiempo que hay grandes sucesos, hay grandes cosas que han pasado. Pero yo tengo que entender que el final de Dios con mi vida siempre va a ser cargado de bendición. Reitero otra vez, el final de tu vida, si tú te mantienes firme a la palabra de Dios, va a ser un final cargado de bendición. Yo quiero que mi final sea un final y diga, hombre de Dios, que bendijo a muchas familias, esposo, padre, que dejó un legado. Quiero que mi final en esta tierra sea un final marcado por la presencia de Dios para mis generaciones venideras. Y lo mismo que yo te quiero enseñar hoy. ¿Cómo querés que sea tu final? ¿Cómo querés que te recuerden? Quizás como aquel que intentó ir a la iglesia, pero la carne lo pudo más y se volvió a las drogas. ¿Cómo querés que te recuerden? Como aquel que intentó estar con una esposa, con un esposo, pero realmente no supo valorar y terminó separado, solo o sola. ¿Cómo querés que te recuerden? Aquel que tenía todo, pero no quiso pelear por su familia, no cuidó a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo querés que sea tu final? Un final sin Dios y lejos de una iglesia es el peor final que uno puede tener. Terminarás como ese Judas ahorcado lejos de la presencia de Dios. Yo quiero enseñarte esto porque hay mucha gente que dice, me voy de la iglesia, me voy de la casa de Dios, no congrego, no porque la iglesia sea mala, es que tengo problemas. ¿Quién tiene problemas hasta hoy en día? ¿Quién tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Tú y yo tenemos miles de problemas. La respuesta está, o la solución está a esos problemas. Que pase lo que me pase, mi final está en las manos de Dios. Y si mi final está en la mano de Dios, yo sé que va a ser cargado de bendición. Porque la Biblia dice que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos pasan para bien. Y también la Biblia dice que Dios no te va a dar una carga más pesada que vos puedas cargar. Y la Biblia también dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, conflictos, pero tranquilo, porque Dios ya ha vencido el mundo, Dios ya ha libertado de todos esos conflictos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo tengo que entender lo siguiente: si yo quiero un final de bendición, dejando una herencia, dejando un legado para los que vienen en mis generaciones,
Llegó el tiempo que tú tienes que decidir cómo quieres que te recuerden. ¿Ser un hombre y una mujer de Dios o ser un cobarde que decida dejar la iglesia por los problemas personales que uno tiene? Problemas tenemos todos. La respuesta está en la valentía del Hijo de Dios, en enfrentar esos problemas y acercarse más a Dios en medio de ellos y no alejarse de Dios cuando están transitando esos problemas, y saber entender que si yo más me acerco a Dios, mayor y más rápido va a ser su respuesta sobre mi causa. Pero si yo le doy más importancia a mi problema, o a mi esposo o a mi esposa que no quiere venir al culto porque se enoja y me quedo con él o me quedo con ella, le estoy dando más importancia a esa persona que al Dios que te quiere bendecir, que al Dios que te quiere restaurar. Amén a eso. Entonces yo quiero que tú entiendas algo en este día. Aquellos que hoy dicen o anhelan un final de bendición, un final realmente cargado de la gloria de Dios, quiero decirte algo y darte un consejo en este tiempo. Aunque te estés pasando la mayor aflicción, el mayor conflicto, la mayor circunstancia negativa sobre tu vida, la mejor y más sabia decisión es que tú te aferres a Dios, que tiene autoridad para vencer toda mala circunstancia. Que tú te aferres a Dios, porque yo quiero decirte en este tiempo, si hasta ahora te costó, está comenzando, y si te alejas de Dios, más te costará. Pero si hasta ahora te cuesta y más te acercas a Dios, yo quiero decirte que aquel que ama a Dios, la Biblia dice que andaremos de victoria en victoria, que andaremos en muchas peleas, claro que sí, pero en toda la pelea el ángel de Jehová estará a mi favor. Pero yo tengo que entender lo siguiente en este tiempo, iglesia. Dios me está hablando en este día directamente a tu vida y a tu espíritu para que tú sepas lo siguiente: tu final va a ser más grande que tu comienzo, porque la gente cuando comienza le cuesta, pero Dios dice el final que a ti te espera por permanecer, aunque te cueste, realmente va a ser cargado de bendiciones, realmente va a ser cargado de victoria. Yo no sé si hay algún violento aquí, pero el final que te pretende Dios para ti es un final cargado de alegría, cargado de felicidad, cargado de prosperidad, porque el final que Dios quiere contigo es un final de bendición. Habrá alguien que diga amén a eso. Amén. Vamos a Dios ahí. Aleluya. Te quiero enseñar, para aquellos que dicen, pastor, usted no sabe cómo me cuesta. ¿Sabes que cuando comenzó Jesús, comenzó siendo hijo de un carpintero, aprendiendo el oficio? Y el tipo trabajó, ¿sí o no? Jesús trabajó. ¿Cuánto conoces esa historia que Jesús trabajó? Ahora, no es para nadie personal, pero aquel que se quiera poner el saco, que se lo ponga. Si Jesús trabajó, ¿por qué tú no trabajas? Hay gente que dice, no, pastor, es que trabajo, no puedo servir. Claro. Mira lo que tienes al lado, decirle, déjate hinchar. Esa excusa es más vieja. Por más que vos trabajes, para Dios siempre hay tiempo. Para Dios siempre hay un momento específico. Y quiero enseñarte esto. Si un trabajo te aleja de Dios, un trabajo te aparta de la reunión, te aparta de los días para adorar a Dios, quiero que vos entiendas lo siguiente: ese trabajo no es de bendición. Déjalo, porque aquel que cree en Dios, Dios te dará un trabajo donde tú puedas adorar y tener el tiempo para él. Amén. Hay gente que dice, pastor, es que no llego, tengo problemas de trabajo. Yo digo, trabajos hay un montón. No, que no encuentro nada. Mentira, vas a encontrar un montón. Aquel que busca encuentra, aquel que golpea, Dios le abre puertas. Pero si tú estás hoy en día de la mano de Dios, entenderás que Dios dice en su palabra, aquel que permanece en Él, de Él recibirá bendición. Amén a eso. Ahora, siguiendo el contexto de la palabra, la Biblia dice ciertamente que Jesús era hijo de carpintero. Jesús era una persona que trabajó y a su vez también sirvió y a su vez también ministró. ¿Fue corto el ministerio de él? Claro que sí, pero él nunca dejó de servir por causa de trabajar. Es más, él estaba en una montaña preparando sermones, y a pesar que él estaba en su montaña, el tipo preparaba elementos de madera para poder vender y poder recaudar dinero para su ministerio. ¿Cuántos están conmigo? Amén.
Entonces llegó el tiempo que tú entiendas lo siguiente: tú puedes servir a Dios, tú puedes trabajar, pero todo lo que haces para Dios, el final siempre va a ser cargado de bendición. Amén. Porque el final siempre es mayor y mejor que el comienzo. Y dice la palabra, para entender lo que hoy en día Dios nos está hablando según este principio. Dice que la Biblia dice que mejor es el final que el principio. Y el versículo, mejor dicho, el coma después dice: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Cuántos están preparados para lo que viene ahora? La Biblia dice que el altivo, Dios lo mira desde lejos, como que lo rechaza. Y te voy a leer el significado. Dice que el altivo de espíritu es aquel que se sostiene solo. El altivo de espíritu es esa persona que se la cree toda. No sé cuántos conocen a alguien por ahí. El altivo de espíritu es aquel que dice: no, yo solo puedo, no hace falta que vaya a la iglesia. El altivo de espíritu es aquel que dice, todo el tiempo está viendo el error de los pastores. El altivo de espíritu es aquel que todo el tiempo dice: no, yo lo hago a mi manera, yo lo hago así porque realmente yo creo que es así. ¿Cuántos conocen a alguien así? Altivo de espíritu. Y la Biblia dice ciertamente que Dios al altivo lo ve desde lejos, lo rechaza. ¿Están conmigo acá? Dios rechaza al altivo, lo mira desde lejos. Una persona altiva es una persona que se compara con los demás, con sus hermanos, y se cree superior. No sé si experimentaste eso alguna vez en algún lugar. No creo que aquí, porque aquí formamos bien a la gente. Pero en muchos lados hay gente que se cree superior con tal cual mirarte. ¿Cuántos sintieron quizás la inferioridad de alguien que te mire y se cree superior? Entonces uno tiene que saber que al altivo Dios lo desecha, lo mira de lejos. A Dios no le interesa gente altiva. A Dios no le interesa gente que se crea más de lo que es. ¿Me va siguiendo aquí? No porque yo tengo tal cosa, no porque yo hago tal cosa. A Dios no le interesa ni tus dones, ni tu talento, ni cuánto dinero tenga en la billetera. Porque hay gente que porque tiene dinero se cree mejor que la otra persona. Y la Biblia dice que hay una mujer que dio lo poco que tenía, dio las blancas que tenía, y eso valió más que el empresario que puso dólares en el alfolí. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que tengas grande tu billetera o muchos ceros en tu billetera virtual no te hace mejor persona que aquel pobre que vino con las zapatillas rotas. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene mucho dinero y son altivos y tienen tanto dinero que no tienen nada, porque Dios los ve desde lejos. Y si tú no tienes a Dios directamente, no tienes nada. Amén a eso. Entonces yo tengo que entender lo siguiente: ¿el dinero es necesario? Sí, claro que es necesario. Pero malo es el amor al dinero. Malo es creerse más que otro, porque yo tengo lo que el otro no tiene. Y si el otro no tiene, dale. Porque si tú tienes de sobra, bendice a aquel que no tiene. Porque mayor siempre, la Biblia dice, es el que da, no el que retiene para sí. ¿Me va siguiendo aquí? Esta es una iglesia muy adivosa. Damos mucho. De lo poco que tenemos compartimos. Porque entendemos que dar siempre es mejor. Acá no hay empresarios, acá no hay gente quizás que tenga empresas o mucho dinero. Somos todos normales, somos todos gente trabajadora. Entonces, yo quiero enseñarte esto: tú no te puedes creer más que el otro porque tienes un mejor trabajo, porque a fin de cuentas es un trabajo en fin. Amén a eso. Entonces Dios desecha la altivez. A Dios no le gustan las personas altivas. Dice la Biblia que lo mira desde lejos. Amén a eso. La gente altiva nunca reconoce un error. Se cree mejor que el hermano que tiene al lado, se cree mejor que los pastores, se cree mejor que el que está parado, que el que está afuera, porque cree que él o ella puede hacerlo mejor que el otro. Ahora yo quiero enseñarte algo. Si tú eres mejor que la otra persona, ¿por qué no tienes lo que esa persona tiene? Si tú eres mejor o opinas mucho de los pastores, ¿por qué tú no tienes una iglesia propia? Si tú dices, yo lo haría de esta manera, ¿por qué tú no tienes un grupo de líderes o una célula multitudinaria y formas a la gente como tú creas que es mejor? Eso lo hace la gente altiva, la gente que solamente tiene orgullo, dinero y nada más. Y la Biblia dice que el orgullo viene del juicio y del infierno. Y Dios desecha, mira desde lejos a la gente altiva. Amén a eso.
Es por eso que la Biblia dice que hay final para el altivo, y es estar lejos de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Hay un final para la gente altiva, y atento al liderazgo y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Aquellos que tienen altivez están preparados para un derrumbe catastrófico, porque la Biblia no avala a la gente altiva y Dios no avala a la gente altiva. ¿Ven a eso? Yo tengo que entender lo siguiente en este tiempo: Dios no le gusta a los altivos de espíritu. Dios quiere gente sufrida de espíritu. ¿Amén a eso? Y la gente sufrida de espíritu, quiero que me preste atención aquí que ya estoy terminando. La gente que es sufrida de espíritu son esa gente que sabe que todo lo que le pase es porque dependen de Dios. ¿Están conmigo? No te me duermas, quiero plantarte principios. Acá no vas a gritar, pararte, quiero establecer principios en tu corazón. Al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Y al final para la gente altiva? Claro que sí, la misma perdición. Porque tú no eres mejor que nadie. Me siguen hasta ahí. Ni yo soy mejor que vos, ni vos sos mejor que yo. Nadie mejor que nadie, porque somos todos creación de Dios. ¿Me vas siguiendo aquí? No porque yo sea el pastor y vos seas un líder, un gobernante, yo soy mejor que vos. No, nada que ver. Aunque yo quiero pedirte disculpas, porque hay muchos pastores y pastoras en esta tierra que se creen superestrellas y por causa de creerse algo que no son, lastiman al pueblo de Dios. Esta es una iglesia que recibe mucho a gente lastimada por pastores que se creen que son Superman, que se creen que son querubines, serafines, que lo que ellos dicen es palabra santa, que lo que ellos dicen es lo que Dios les mandó a decir y punto. Yo quiero enseñarte algo en este tiempo. Si hay un pastor, un ministro altivo, realmente sal corriendo de ese lugar. Porque el altivo Dios lo mira desde lejos y ahí Dios no está. Y un beso a todos los que me van a atacar por redes sociales. ¿Sabes por qué te enseño esto? Porque hay que predicar la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo de Dios neófito que carezca de conocimiento. Tú tienes que entender que si hay alguien que te lastima y se autopercibe mayor o más importante que vos, quiero que sepas algo. Vos y yo, y vos y esa persona tienen el mismo valor para Dios. ¿Me vas siguiendo ahí? Porque Dios no hace acepción de personas. Y hay gente porque tiene mucho dinero que quieren ningunearte o difamarte o se creen mejor que vos. Yo quiero enseñarte algo en este tiempo. Hay gente muy pobre que sirve a Dios. Y hay gente muy adinerada que también sirve a Dios. ¿Qué vale más, el servicio o la billetera? El servicio a Dios hace que tú tengas tesoros en los cielos. Y el no servir a Dios hace que tu billetera esté llena. Quizás porque tiene más tiempo. Pero ¿a dónde va a ir tu alma? ¿A dónde va a ir tu espíritu? Si la Biblia dice que nosotros, el mayor mandamiento que Dios nos encomendó es ir y hacer discípulos, es predicar el evangelio a toda criatura. Yo prefiero ir caminando como lo hice mucho tiempo, tomarme colectivo para hacer de bendición y llevar la palabra de Dios a los hogares, que ir a trabajar horas extras, que quizás crezca mi billetera rápido, pero rápido se va a ir. Porque el servicio a Dios, predicar la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios, va a hacer que tú en los cielos tengas tesoros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos otra vez. Aquellos que van a hacer sus células, aquellos que reciben palabra, va a hacer que en los cielos haya tesoros para ti. Porque la gente tiene que saber que el final siempre es mejor que el comienzo. Entonces, si tú estás recibiendo palabra, hay un final glorioso que te espera sobre tu vida. Si tú estás recibiendo palabra de Dios, hay algo glorioso de parte de Dios que te espera. Hay un final exitoso para aquellos que se levantan a servir. Hay un final poderoso para aquellos que permanecen en el servicio a Dios. Porque el servicio a Dios te levantará, te potenciará y hará de ti realmente algo exitoso. Alguien que diga amén a eso. Dale fuerte ese aplauso a Dios. ¿Sabes qué? Y cierro con esto, que la Biblia dice en el libro de Lucas 1:8, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Está hablando de Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Quiere decir que aquel que crece en Dios
se fortalece en el espíritu si su espíritu es humilde y no es altivo. Le va siguiendo ahí. Porque el altivo Dios lo mira desde lejos. Hay un final para la gente activa, hay un final para la gente que se cree mejor que el otro, sí, es la perdición. Pero la gente que sabe que es sufrida de espíritu, que depende de Dios, siempre hay un buen final. Y yo quiero cerrar con esta palabra que me encantó muchísimo, que dice depender de Dios solamente es para aquellos sufridos de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes que depender de Dios hace que tu fe crezca de tal manera, que los milagros vendrán a ti por causa de tu fe? Amén a eso, va de vuelta. Cuando tú sabes que el final es mejor, atento a esto, ya me fondo. Cuando tú sabes que el final es mejor que tu comienzo, tú sabrás que depender de Dios en todas circunstancias de tu vida, teniendo un espíritu sufrido, quiere decir teniendo un corazón de carne, sintiendo el amor por la otra persona. Cuando tú sabes que depende de Dios, Dios realmente dice, mira, hay gente que dice, no tengo nada en la alacena. ¿Cuántos dijeron eso una vez? No tengo nada en la alacena, pero yo sigo creciendo en Dios. Eso es la gente que tiene espíritu sufrido. Hay gente que dice, yo no tengo nada en la alacena, en la heladera, pero yo sigo creciendo en el Dios de mi provisión. Hay gente que dice, mira, mi presente es caótico, traumatizante, pero yo sigo creciendo que Dios va a derramar victoria sobre mi causa. Hay gente que dice, yo estoy pasando un proceso de enfermedad realmente muy difícil, muy complicado. Realmente, quizás hay un diagnóstico médico, pero a pesar de ese diagnóstico, yo sigo creyendo en Dios, que si a Él le place, me va a derramar sanidad y bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, para aquellos que somos sufridos de espíritu, somos esas personas sensibles a la voz de Dios. Somos esas personas que venimos a la iglesia no a pavotear, no a mirar el techo, venimos a escuchar palabra, amén a eso. Entonces, aquellos que somos sufridos de Dios, venimos a la iglesia, no nos distraemos porque vuelve la mosca, sino que somos expectantes de la palabra de Dios que va a alimentar mi espíritu que necesita su mensaje, amén a eso. Entonces, yo quiero terminar esta palabra plantando este principio sobre ti. Lo que te está costando ahora, siempre te costará. Pero de la mano de Dios, lo que te cuesta valdrá mucho más la pena. Porque lo que te cuesta vale. Si a ti te está costando y te vas a alejar de Dios, piensa dos veces. Porque lejos de Dios te va a costar el triple. Quizás nunca vuelvas a su presencia. Pero si te cuesta y tú permaneces en Dios, para aquel que permanece, siempre va a haber victoria. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, quiero que se grabe en tu espíritu en esta tarde-noche, cerrando este mensaje, que si al principio te costó y tú permaneciste en Dios, tu final realmente va a ser un final cargado de bendición. Amén. Es más, y para aquellos que le está costando lo que sea, reitero, te cuesta tu interior, te cuesta tu conflicto, te cuesta el trabajo, te cuesta superar, te cuesta dejar, te cuesta soltar, te cuesta perdonar, lo que sea que te esté costando. Pero si tú permaneces en Dios, si tú congregas como dice la palabra, y no hay que pedirte por favor ven al culto, lo hacemos por gracia, porque queremos que tú seas bendecido. Pero yo quiero que hoy se te revele en este tiempo que si tu comenzar te costó, pero si tú te mantienes firme en la casa de Dios, tu final realmente va a ser exitoso. Pero en el medio, mira lo que yo te dije, todo comienzo y todo final tiene un desenlace en el medio. Pero en el medio Dios te dice, yo te voy a procesar, pero guarda de que el altivez no se te suba al humo. Guarda de no creerte más que otro, porque tu final va a ser glorioso. Quiero enseñarle esto a todo el liderazgo, a toda la congregación, porque Dios ciertamente te quiere bendecir. Pero cuando tengas la bendición, guárdate, dice Dios, en el medio con la altivez. Guarda creerte más que otras personas, porque hoy en día tienes y alguna vez no tuviste. Si alguna vez no tuviste, hoy en día tienes, entenderás que tienes que dar a aquel que no lo tiene.
porque tú sabes por experiencia lo que se siente no tener. Pero también tienes que entender lo siguiente: si tú comienzas algo, permaneces en Dios, Dios te garantiza un final glorioso y exitoso. Pero en el medio, quiero que te guardes este principio en tu corazón y en tu espíritu. Recuerda no quererte más que otra persona. Recuerda no creértela más que la otra persona. ¿Sabes por qué? Esta es una iglesia que la gente viene y dice: pastor, realmente me sorprende cómo es la profeta, cómo sos vos. Son normales. Y yo digo: pero ¿acaso tenemos algo? ¿Acaso somos normales? No, que son normales, son humildes. Y yo digo: ¿cómo vas? Yo digo: ¿qué experiencia tuvieron que tener ellos de otros ministros de Dios que se creyeron superhéroes y no mostraron su espíritu sufrido, que tú y yo somos iguales, que van siguiendo aquí? Es verdad, Dios depositó una unción, algo extra sobre nosotros, que no nos hace mejor persona que vos. Simplemente nos hace personas que estamos para guiarte a vos en su palabra. Amén a eso. Porque mucha gente que son pastores, mamita querida, dejan mucho que desear. De tal manera que yo hoy en día estaba revisando las redes sociales y una persona que yo estuve ministrando por 6 meses venía a la iglesia, hoy se autoproclama apóstoles. Yo te estaba peor que la hostia. Si hace 6 meses te querías matar, te habías engañado, estabas en el mundo perdido y yo te estaba diciendo que vengas a la iglesia, hoy en día eres un apóstol. Y yo: wow, qué tremendo. Y así mucha gente ahí en la vida misma que se creen más que otras personas, se autoproclaman algo que no son. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios: quédate tranquilo si alguien dañó tu corazón creyéndose algo que no es y haciéndote sentir menos. ¿Me vas siguiendo ahí? Porque si tú y yo estamos aquí con un corazón sufrido, un espíritu sufrido delante de Dios, tú y yo, el final que nos espera va a ser glorioso. Pero para el antiguo le espera mucha perdición. Dale un aplauso a Dios si lo quiere. Pero para el antiguo le espera mucha perdición. Y quiero cerrar esta palabra diciendo que a partir de ahora tu final va a ser glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Dios.